Last night we asked ourselves the question, what is it that knows or is aware of my experience? Ayer nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que conoce nuestra experiencia? ¿O es consciente de nuestra experiencia? And we recognized that it is I, awareness, that knows the objects of experience. Y reconocimos que es yo, conciencia, la que reconoce los objetos de la experiencia. Normally we believe that it is I, the body-mind, that knows the world. Normalmente creemos que soy yo, el cuerpo-mente, que conoce los objetos del mundo. And now we recognize that it is I, awareness, that knows the body, mind and world. Y ahora hemos reconocido que soy yo, conciencia, la que reconoce el mundo y el cuerpo. We take a step back, as it were, from our identification with the body-mind. Es como si diéramos un paso atrás con nuestra identificación con el cuerpo-mente. And we recognize I am awareness prior to the body, mind and world. Y reconocimos, yo soy la conciencia anterior al cuerpo-mente y el mundo. I am the knower of the known. Soy el que conoce lo conocido. The experiencer of the experienced. El que experimenta lo experimentado. The subject of all objective experience. El sujeto de toda experiencia objetiva. So in this first step we recognize I am awareness. En este primer paso hemos reconocido yo soy conciencia. This recognition is not yet what is referred to traditionally as enlightenment or awakening. Este reconocimiento no es lo que se ha conocido tradicionalmente como iluminación o despertar, Although it is a step in the right direction. aunque es un paso en la dirección adecuada. A further step is necessary, Hace falta otro paso más, in which we not only recognize the presence and the primacy of awareness, en el que no solamente reconocemos la presencia y la importancia de la conciencia, but we recognize the nature of awareness. sino que reconocemos la naturaleza de la conciencia. In other words, the discovery that I am the witnessing presence of awareness En otras palabras, el descubrimiento de que yo soy la presencia testigo de la conciencia liberates us to a degree from the belief I am the body-mind. nos libera hasta cierto punto de la creencia de yo soy un cuerpo-mente. But it doesn't yet liberate awareness from all the superimposed beliefs and feelings. Pero no libera la conciencia completamente de todas las creencias y sensaciones que están superpuestas sobre ella, Which makes awareness seem to be something temporary, finite and limited. que hacen que parezca que la conciencia es temporal, finita y limitada.
In other words, to borrow an image from Francis, utilizando una imagen de Francis. when we recognize I am the witness of experience, Cuando reconocemos yo soy el testigo de la experiencia, it is like recognizing I am not a puddle, I am a lake. es como reconocer no soy un charco, soy un lago. But it is not yet the recognition I am the ocean. Pero todavía no es el reconocimiento yo soy el océano. So in order to bring about this experiential understanding of the nature of awareness, Para tener esta comprensión experiencial de la naturaleza de la conciencia, a further and deeper exploration is required. hace falta una exploración que va un poco más allá y más profunda. So having asked, what is it that knows or is aware of my experience? Habiendo preguntado qué es lo que conoce o es consciente de mi experiencia, We now ask, in what does my experience appear? ahora preguntamos en qué aparece mi experiencia. Anything that appears must appear in something or on something. Todo lo que aparece debe aparecer en algo o sobre algo. You cannot have a cloud without a sky. No podemos tener una nube sin un cielo, You cannot have an email without a screen. un email sin una pantalla, You cannot have a chair without a physical space. ni podemos tener una silla sin un espacio físico. You cannot have a thought, feeling, sensation or perception without what? No podemos tener un pensamiento, sentimiento, sensación o percepción sin qué. The sound of the motorbike just appeared and disappeared. El sonido de la moto acaba de aparecer y desaparecer. In what? ¿En qué? The tingling sensation of your feet or hands or face. La sensación de cosquilleo en los pies o las manos o la cara Is a sensation that appears and disappears. es una sensación que aparece y desaparece. In what? ¿En qué? Your thoughts are currently appearing in some kind of medium, some kind of field. Tus pensamientos están apareciendo ahora en algún tipo de campo o de medio. What is that? ¿Qué es eso? Don't say, I don't know. No digas, no lo sé. If we are seeing the clouds, we are experiencing the sky. Si estamos viendo las nubes, estamos experimentando el cielo. If we are reading an email, we are seeing the screen. Si estamos leyendo un email, estamos viendo la pantalla. If we are sensing the chair, we are experiencing the space in which it appears. Si estás sintiendo la silla, estás experimentando el espacio en el que aparece. If we are experiencing thoughts, sensations and perceptions, and all of us are presumably experiencing thoughts, sensations and perceptions,
Si estamos experimentando pensamientos, sensaciones y percepciones, y todos estamos experimentándolo, we are by definition experiencing that in which they appear. estamos por definición experimentando aquello en lo que aparecen. What is that? ¿Qué es eso? Be very reluctant to give that a name. No intentes darle un nombre. Notice that anything we can give a name to would be something that is itself appearing and disappearing. Date cuenta que todo aquello a lo que le damos un nombre, eso mismo es capaz de aparecer y desaparecer en la experiencia. So open your eyes for those of you whose eyes are closed for a moment. Abrid los ojos para los que los tenéis cerrados. The perception of this room appears. Aparece la percepción de esta habitación. Now close your eyes. Ahora cerrad los ojos. That perception has vanished. Esa percepción ha desaparecido. In what did that perception appear and disappear? ¿En qué apareció y desapareció esa percepción? All perceptions must appear in some kind of medium or field. Toda percepción debe aparecer en algún tipo de medio o campo. And just as a sky is inherently empty of clouds, Y del mismo modo que el cielo está inherentemente vacío de nubes, just as a screen is inherently empty of emails and images, y del mismo modo que la pantalla está inherentemente vacía de emails e imágenes, just as physical space is inherently empty of physical objects, y del mismo modo que el espacio físico está inherentemente vacío de objetos físicos, likewise, whatever the objects of experience appear in, de todas maneras, sea lo que sea en lo que aparecen los objetos de la experiencia, is itself inherently empty of objective experience. está en sí mismo inherentemente vacío de la experiencia objetiva. What is that? ¿Qué es eso? Just as the physical space of this room cannot be seen, and yet it is never not experienced. Del mismo modo que el espacio físico de esta sala no puede ser visto y al mismo tiempo no puede no ser experimentado, Likewise, that in which all experience arises cannot be known as an object, and yet it is never not known. del mismo modo, aquello en lo que aparece nuestra experiencia no puede ser conocido como un objeto y sin embargo no puede ser no conocido. What is that? ¿Qué es eso? That in which the objects of experience arise could be likened to an empty space. Aquello en lo que aparecen los objetos de la experiencia
puede asimilarse a un espacio vacío. It is only because physical space is empty that physical objects can appear within it. Es el hecho de que el espacio vacío está vacío que permite que aparezcan los objetos físicos en el espacio. In other words, if physical space were not empty, there would be no room for physical objects within it. En otras palabras, si el espacio no estuviera vacío, no habría espacio para que aparecieran los objetos. Likewise, if the space or the space-like presence in which our experience appears were not empty, there would be no room for the objects of experience within it. Del mismo modo, el espacio en el que aparecen los objetos de nuestra experiencia o algo que es como espacio no estuviera vacío, no podrían aparecer los objetos de la experiencia. The only difference between physical space and the space-like presence in which our experience appears La única diferencia entre el espacio físico y aquello que parece espacio en el que aparece nuestra experiencia is that physical space is inert, es que el espacio físico es inerte and the space in which our experience appears is a knowing space or an aware space. y el espacio en el que aparece nuestra experiencia es un espacio que conoce o un espacio consciente. In fact, it is not really a space. It has no dimensions. En realidad no es ni siquiera un espacio, no tiene dimensiones. But it is not possible to think about or speak about something with no dimensions. Pero no es posible pensar o hablar de algo que no tiene dimensiones. So as a concession to the mind that wants to visualize and imagine reality, Así que como concesión a la mente que quiere imaginar la realidad, we speak of the space-like presence of awareness. hablamos de la presencia de la conciencia que es como espacio, Or for short, the space of awareness. o más corto, el espacio de la conciencia. But please understand that awareness is not really a space. Pero por favor comprende que la conciencia no es realmente un espacio, It is space-like, es algo del estilo de un espacio, in the sense that it contains the objects of experience within it, en el sentido de que contiene los objetos de la experiencia, but is itself inherently empty of all objects, of all objective experience. pero que en sí misma es está inherentemente vacía de los objetos de la experiencia objetiva. And please don't think I'm talking about some abstract, philosophical or metaphysical consciousness. Y por favor no pienses que estoy hablando de una conciencia abstracta y metafísica o filosófica. I'm simply speaking about you, Estoy simplemente hablando sobre ti, not some extraordinary you no un tú extraordinario or some enlightened you that you might become if you attend enough non-dual meetings or meditate for long enough. o un tú iluminado que a lo mejor puedas llegar a ser si vas a suficientes reuniones de no dualidad. I'm just speaking of the very ordinary you Estoy that you are hablando, now. estoy hablando de ti, el tú de ahora mismo que está aquí ahora. The very ordinary you that each of us refers to when we say, I. El tú común al que nos referimos ambos cuando decimos yo.
So know yourself, or be knowingly the space-like presence of awareness within which all experience appears. Conócete a ti mismo o sé tú mismo como el espacio de la conciencia en el que aparece la experiencia. Sé esto conscientemente. Don't imagine that you have to become that as a result of years of meditation. No imagines que tienes que llegar a ser eso como resultado de años de meditación. Nothing you do with your mind or cease doing with your mind will make you any more or less the presence of awareness that you always and already are. Nada que hagas o dejes de hacer con la mente te va a ayudar a ser más la conciencia presente, la presencia consciente que ya eres y has sido siempre. We cannot become what we already are, and we cannot be what we are not. No podemos llegar a ser lo que ya somos y no podemos ser lo que no somos. We just notice what we are, and we stand knowingly as that. Simplemente somos conscientes de lo que ya somos y nos mantenemos ahí sabiendo que lo somos. We realize I am not a little cluster of constantly changing thoughts, feelings, sensations, and perceptions. Nos damos cuenta de que no soy un montón de pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones que está constantemente cambiando. These appear in me, but I do not appear in them. Estos aparecen en mí, pero yo no aparezco en ellos. I am the openness, the aware emptiness in which all experience arises. Yo soy la apertura, el vacío consciente en el que aparece toda experiencia. But I am not myself any particular experience. Pero yo no soy ninguna experiencia en particular. Now, allow your attention to range freely over the entire spectrum of your experience. Deja que tu atención se mueva libremente en todo el espectro de tu experiencia. Visit with your attention each object of experience in turn. Visita con tu atención cada uno de los objetos de la experiencia. Move with your attention from a thought to a sensation, from a sensation to a sound, from a sound to a sight, from a sight to a feeling, etc. Muévete con tu atención de un pensamiento a una sensación, de la sensación al sonido, del sonido a la vista, y etc. Don't be particularly interested in any object that you encounter. No te intereses en ningún objeto en particular. Just be like a butterfly in a garden visiting one flower after another. Simplemente sé como una mariposa en un jardín que va de una flor a otra.
Notice that your attention is always traveling in the same field. Fíjate que tu atención siempre está viajando en el mismo campo. For instance, when our attention moves from a thought to the sound of traffic, Por ejemplo, cuando la atención se mueve de un pensamiento al sonido del tráfico, our attention doesn't leave one field called the mind and enter another field called the world. la atención no se mueve de un campo llamado la mente a otro campo llamado el mundo. And when our attention leaves the sound of traffic and is directed to the sensation at the soles of our feet, Y cuando la atención se mueve del sonido del tráfico a las sensaciones de la planta de los pies, our attention doesn't leave one field called the world and enter another field called the body. la atención no deja un campo llamado el mundo y entra en otro llamado el cuerpo. It is always traveling in the same space. Está siempre viajando en el mismo espacio. There are no borders or divisions in that space. No hay fronteras ni divisiones en ese espacio. Ask yourself the question. Hazte la pregunta, What is the nature of the space through which my attention is traveling? ¿cuál es la naturaleza del espacio a través del cual viaja mi atención? What is the nature of the space between two thoughts or between a thought and a perception? ¿Cuál es la naturaleza del espacio entre dos pensamientos o entre un pensamiento y una percepción? And now with your attention, see if you can travel to the edge of the field of awareness in which your experience appears. Y ahora con tu atención, mira a ver si puedes viajar al límite, a la frontera del campo de tu experiencia. Do you remember as a child lying awake in bed, wondering how far physical space goes on? ¿Recuerdas cuando eras niño estar tumbado en la cama pensando cómo de grande o hasta dónde llegaría el espacio? Is there anyone here who didn't ask themselves that question as a child? ¿Hay alguno de vosotros que nos hiciera esta pregunta como niños? Do the same thing now, Haz lo mismo ahora, but not how far does physical space go on, pero no sobre hasta dónde va el espacio físico, but how far does the aware space in which my experience arises go on? sino cómo de lejos o cómo de expansivo es el espacio en el que aparece mi experiencia. Can I find an edge or a limit to it? ¿Puedo encontrar un borde o un límite en ese espacio? Don't think about this. No pienses sobre esto. Don't work it out rationally. No intentes encontrar una solución racional. Take the journey. Haz el viaje. Travel with your attention to the edge of the field of awareness, if indeed you can find an edge. Viaja con tu atención al límite del campo de la conciencia, si es que puedes encontrar un límite. O mira a ver si puedes encontrar un límite. This is not about philosophy, it is about experience. Esto no es sobre filosofía, sino sobre experiencia. Or rather, it is about the true philosophy, which is based on experience.
o mejor dicho, es sobre la verdadera filosofía que está basada en la experiencia. Can we find an edge or a limit to the field of awareness in which our experience appears? Podemos encontrar un borde, un límite en el campo de la conciencia en el que aparece nuestra experiencia. And just to be sure, try to, with your attention, step outside the field of awareness in which your experience appears. Y para estar seguro, intenta con tu atención saltar el límite, ir al borde y pasar al otro lado del campo de la conciencia en el que aparece tu experiencia. Try to leave the field of awareness. Intenta dejar el campo de la conciencia. Can we do that? ¿Puedes hacer eso? Can anyone do that? ¿Puede alguien hacer eso? Has anyone ever done that? ¿Hay alguien que haya hecho eso alguna vez? How do we know there is a place outside awareness? ¿Cómo sabemos que hay algún lugar fuera de la conciencia? We don't. No lo sabemos. We believe that there is such a place. Creemos que hay un lugar así. And our world culture is founded upon this single assumption. Y nuestra cultura mundial está basada en esta presunción. And yet it has never been verified in experience. Y sin embargo nunca ha sido verificado en la experiencia. Wikipedia defines matter as that which exists outside of and independent of spirit or consciousness. Wikipedia define la materia como eso que existe, aquello que existe fuera de la conciencia, fuera del espíritu. Strangely, nobody has ever found or could ever find such stuff. Y sin embargo, nadie ha podido encontrar ni ha encontrado esa materia. Although strangely, our world culture is founded on the belief that consciousness is derived from matter. Y sin embargo, y extrañamente, nuestra conciencia mundial está basada en la creencia de que la conciencia se deriva de la materia. In other words, ask yourself the question. Hazte la pregunta. Is the space of awareness in which my experience appears ever disturbed by anything that arises within it? ¿El espacio de la conciencia en el que aparece mi experiencia es alguna vez molestado o removido por lo que aparece en él? Don't work this out rationally. No intentes encontrar una solución racional. You are the space of awareness in which your experience arises. Tú eres el espacio de la conciencia en el que aparece tu experiencia. Are you, this space-like presence of awareness, ever disturbed or moved or changed by a thought, feeling, sensation or perception? Y tú, esta conciencia que es como espacio, ¿eres alguna vez molestado o cambiado por un pensamiento, sentimiento, sensación o percepción?
Just as the physical space of this room is never moved, changed or disturbed by anything that takes place within it. Del mismo modo que el espacio vacío de esta habitación nunca es cambiado ni movido por los objetos que lo ocupan, So the space of awareness in which our experience arises del mismo modo el espacio de la conciencia en el que aparece nuestra experiencia is never moved, changed or disturbed by experience. nunca es movido, cambiado ni removido por la experiencia. In other words, its nature is peace. En otras palabras, su naturaleza es paz, Not a peace that is dependent upon what does or does not take place in experience. no una paz que depende de lo que acontece o no en la experiencia, But a peace that is prior to and independent of experience. sino una paz que es previa e independiente de la experiencia. It was on behalf of the presence of awareness that Krishnamurti spoke when he said, "I don't mind what happens." Cuando Krishnamurti dijo, no me importa lo que ocurre, estaba hablando desde la conciencia. I, awareness, am inherently peaceful, and my peace cannot be disturbed by, nor is dependent upon what does or does not take place in experience. Yo, conciencia, soy inherentemente paz, y mi paz no depende de lo que ocurra o no ocurra en mi experiencia. Notice that all experience simply flows through the space of awareness. Fíjate que toda experiencia simplemente fluye a través del espacio de la conciencia. Ask yourself the question. Hazte la pregunta, Does any experience leave a trace in awareness after it vanishes? ¿hay alguna experiencia que deje huella en la conciencia después de desaparecer? Does a bird leave a trace of itself in the sky after it disappears? ¿Deja el pájaro alguna huella en el cielo después de desaparecer? Does an email leave a residue on the screen after it is closed down? ¿Deja un email, un residuo en la pantalla después de haberse cerrado? Or are the sky and the screen always in the same transparent, empty, pristine condition? ¿O están el cielo y la pantalla siempre en la misma condición transparente, vacía y pristina? Does any experience leave a trace in awareness? ¿Hay alguna experiencia que deje huella en la conciencia? Or does any experience stain or tarnish the space of awareness? ¿O hay alguna experiencia que manche el espacio de la conciencia? Or is the space of awareness always in the same pristine condition? ¿O está el espacio de la conciencia siempre en la misma condición pristina? Irrespective of the content of experience. Independiente del contenido de la experiencia.
Imagine that we were to take a sample of the physical space in this room. Imagina que pudiéramos tomar una muestra del espacio físico en esta sala And we place that sample in a jar. y pusiéramos esa muestra en un tarro. And now imagine that last night we had taken a sample of the space in this room and we put it in a jar. Y ahora imagina que ayer hubiéramos tomado una muestra del espacio y lo hubiéramos puesto en un tarro. And now imagine that 100 years ago someone had taken a sample of the physical space in this room and put it in a jar. Y ahora imagina que alguien hubiera tomado una muestra del espacio de esta sala hace 100 años y lo hubiera puesto en un frasco. And now a scientist comes along and examines the space contained in each of these 3 jars. Y ahora viene un investigador y examina las muestras que están en estos 3 tarros. What's the difference between them? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Has the space been tarnished over the years? ¿Ha sido el espacio manchado a lo largo de los años? Is it older now than it was 100 years ago? ¿Es ahora más viejo de lo que era hace 100 años? Now take a sample of the space in which your experience appears. Ahora toma una muestra del espacio en el que aparece tu experiencia. And imagine putting it in a jar. Imagina que lo pones en un tarro. And now imagine being a 5-year-old child. Y ahora imagina que tienes 5 años. You're playing in the garden. Estás jugando en el jardín. And you take a sample of the space in which your experience appears. Y tomas una muestra del espacio en el que aparece tu experiencia. In other words, you take a sample of yourself En otras palabras, tomas una muestra de ti mismo and bottle it. y lo pones en el tarro, en botellas. And now, as scientists of consciousness, Y ahora, como investigadores de la conciencia, we compare these 2 samples. comparamos estas 2 muestras. Ourself, aged 5. Ourself, aged 5. Nosotros a los 5 años, yo And mismo a los 5 años, Ourself, now. y yo ahora. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Have you aged over the years? ¿Has envejecido a lo largo de los años? Ask yourself the question. Hazte la pregunta. Does anything that takes place in experience aggrandize or diminish myself in any way whatsoever? ¿Hay algo de lo que acontece en la experiencia que me haga más grande o más pequeña de alguna manera? Do I, awareness, need anything from experience in order to be fully myself? ¿Necesito yo, conciencia, algo de la experiencia para ser yo misma? Is my fullness dependent upon what does or does not take place in experience? ¿Depende mi plenitud de lo que acontezca o no en la experiencia? Or am I inherently fulfilled? ¿O estoy inherentemente plena? And one more question. Y otra pregunta más. Notice that all the objects of experience are continually appearing and disappearing.
Fíjate que todos los objetos de la experiencia están continuamente apareciendo y desapareciendo. But do I awareness, the space in which my experience arises, ever appear and disappear? Pero yo, conciencia, el espacio en el que aparece mi experiencia, ¿aparezco y desaparezco alguna vez? Or am I awareness, the ever-present background and container of all changing experience? ¿O soy yo, conciencia, el trasfondo que está siempre presente en el que toda experiencia aparece? So we have discovered that I, awareness, am ever present and without limits. Así que hemos descubierto que yo, conciencia, estoy siempre presente y no tengo límites. In other words, we have discovered that I, awareness, am eternal and infinite. En otras palabras, hemos descubierto que yo, conciencia, soy eterna e infinita. And that I, awareness, am imperturbable and inherently fulfilled. Y también hemos descubierto que yo, conciencia, soy imperturbable e inherentemente plena. In other words, that I, awareness, am peace and happiness itself. En otras palabras, que yo, conciencia, soy paz y felicidad. That recognition, that simple recognition, is what is traditionally referred to as awakening or enlightenment or illumination. Ese reconocimiento tan simple es lo que se ha llamado tradicionalmente la iluminación o despertar. Was it such an extraordinary experience? ¿Ha sido una experiencia tan extraordinaria? Did you suddenly become something that you previously were not? ¿Habéis llegado a ser algo de repente distinto de lo que antes no erais? Or did you simply notice something that was previously not noticed? ¿O simplemente habéis notado algo que antes no notabais? Due to the drama of experience. Debido al drama de la experiencia. Enlightenment is not an extraordinary experience. La iluminación no es una experiencia extraordinaria. In fact, it is not an experience at all. De hecho, no es una experiencia para nada. It is simply the recognition of the nature of ourself. Es simplemente el reconocimiento de la naturaleza de mi ser. Not the self that we might become if we meditate long enough. No el ser que podamos llegar a ser si meditamos lo suficiente. Or if we behave in a certain way. O si nos comportamos de una manera determinada. Or subscribe to certain beliefs. O creemos ciertas creencias. Or adopt a certain religious or spiritual tradition. O adoptamos una religión o tradición espiritual. But just the self, the ordinary, intimate, obvious self that we always and already are. Sino el ser íntimo y común que siempre ya somos. This recognition
is sometimes accompanied by a great relaxation in the mind and the body. Este reconocimiento a veces viene acompañado por una gran relajación en la mente y el cuerpo. And if this relaxation is sudden and intense, Y si esta relajación es repentina e intensa, it may produce unusual signs in the mind and the body. puede producir signos inusuales en la mente y en el cuerpo. But in most cases, it's not like that. Pero en la mayor parte de los casos no es así. The relaxation in the mind and the body is slow and gradual and, for the most part, unnoticed. La relajación de la mente y el cuerpo normalmente es lenta y gradual y casi siempre no se nota. And as a result, this simple recognition of our own being is not accompanied by any extraordinary experiences. Y como consecuencia, este reconocimiento de nuestro propio ser no está acompañado de experiencias extraordinarias. When Shunryo Suzuki, the Zen master, was asked, "Why do you never speak of your enlightenment experience?" Cuando Suzuki le preguntaron por qué nunca, el maestro Zen, le preguntaron por qué nunca hablas de tu iluminación, His wife stood up at the back of the hall and said, "Because he never had one." y su mujer se levantó al final de la sala y dijo, porque nunca tuvo una. Enlightenment is not an extraordinary experience. La iluminación no es una experiencia extraordinaria, It's not even an experience. no es ni tan siquiera una experiencia. It is just a simple recognition of the nature of the being that we always are. Es el simple reconocimiento de la naturaleza del ser que ya somos siempre. A simple recognition of the nature of the one we refer to when we say simply, "I am." Es el simple reconocimiento de la naturaleza de aquel al que siempre nos referimos cuando decimos yo soy, Before what I am has been qualified by experience. antes de que ese yo soy haya sido cualificado por la experiencia. Occasionally, this recognition is so complete and stable that it is never lost. Ocasionalmente este reconocimiento es tan completo y estable que no se pierde nunca. But in most cases, in almost all cases, we first get glimpses of our true nature. Pero en la mayor parte de los casos, al principio solo tenemos atisbos de nuestra verdadera naturaleza. And then through force of habit, our thoughts and feelings cloud or veil this recognition. Y como consecuencia del hábito, nuestros pensamientos y sentimientos velan o enturbian el reconocimiento. And if this is the case, we have to then find our way back again and again and again to this recognition. Y si este es el caso, entonces tenemos que volver a encontrar ese reconocimiento. But each time we make our way back there, Pero cada vez que volvemos ahí, the journey is shorter and we remain there for longer. el viaje es más corto y nos mantenemos allí más tiempo. Until at some stage we begin to feel that we live there. Y en algún momento empezamos a sentir que vivimos ahí. We don't just visit our true nature from time to time. We live there. No visitamos nuestra naturaleza de vez en cuando, sino que vivimos ahí. It's our new home, our new norm. Es nuestro nuevo hogar, nuestra nueva norma. So having had a first glimpse of our true nature,
Así que habiendo tenido el primer atisbo de nuestra verdadera naturaleza, all that remains is to stabilize ourselves in and as our essential being. lo que queda es estabilizarnos como y en nuestro ser esencial. And then to gradually align the way we think and feel and subsequently act and relate with this new understanding. Y gradualmente alinear cómo nos sentimos y pensamos con lo que hacemos y nos relacionamos, con cómo hacemos lo que hacemos y nos relacionamos con este reconocimiento.